Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 144 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta oportunidad, en este miércoles, no nos acompaña Juan Antonio Aguilar, pero a falta de él nos acompañan dos analistas de recontra lujo como Santiago Martínez y Adrián Celaya, ambos desde España, si no recuerdo mal, desde Galicia y desde País Vasco. Hola Santiago, hola Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas noches. Desde aquí, desde Vigo, pues por primera vez en los 2 últimos días hace frío, porque llevábamos todo el tiempo a 18 grados, 20, y de repente hoy cayó. Y la casualidad que cayó la temperatura y se estropeó la calefacción central del edificio, sudando toda la semana pasada que nos la ponían en automático y ahora pues aquí con chalequito. Ajá, wow. ¿Qué tal Adrián? Pues bien, encantado de estar con vosotros, con ¿Frío por Santiago. ahí también? Bueno, pues más o menos suele ser parecido a Galicia y dependiendo de lo cerca que estés de la costa también. Claro. Pero bueno, yo ahora como ando con catarro, estoy muy sensibilizado con la temperatura, pero es una cuestión ya personal. Pregunta incómoda, ¿cuánto frío realmente hay para ustedes, Bueno, aquí, a ver, frío no es quejosos? Ucrania. ¿A qué llaman Nosotros frío ahí? hoy a 7 grados más o menos. Bueno, Aquí en bueno, Vigo bueno, es raro frío. que baje de 10 porque tenemos la ría de Sí. Vigo que está siempre el agua a 13, 14, 12 grados. Entonces hace como de calefacción central. En invierno no deja que la temperatura baje de 10 grados. Cuando baja ya aquí estamos con ola de frío y tal, ¿no? Y en verano es al revés. En verano, como está fría el agua, no deja que se disparen las temperaturas. Y a lo mejor estás en Vigo a 27 grados y vas 10 kilómetros tierra adentro y están a 36. O una locura, ¿sabes? Hay una Bueno, aquí diferencia se muy nota grande. mucho efectivamente la cercanía del mar, ¿no? Sí, sí. Entonces, en las zonas, en las regiones cercanas al mar, es difícil que haga mucho frío y mucho calor. Suelen ser siempre mucho más templadas, ¿no? Aunque se nota a qué distancia del mar vives, ¿no? Es decir, en la propia costa es mucho más templado que 30 kilómetros más allá, ¿no? O sea que... Sí, sí. Ujú, bueno. Aquí hay una Bueno, diferencia muy grande. 7 grados ya considerable como frío, de todas maneras, lejos de los 2 grados en este momento en Berlín y para esta noche pronosticados menos de cero. Eso frío en serio. Ahora seguramente reaccionaría de la misma manera un ucraniano con temperaturas más bajas con respecto a Berlín, ¿verdad? Los que Pero están bueno, metidos. vamos a comenzar a propósito de temperaturas. Hoy vamos a establecer el foco mayormente en Siria y en Medio Oriente, pero antes de comenzar con el tema principal, quería presentar la noticia de último momento porque según fuentes rusas e incluso fuentes ucranianas, en el día de hoy, hace apenas 3 o 4 horas, Ucrania perpetró un ataque con misiles ATACMS, misiles estadounidenses, contra un aeródromo militar en la localidad de Tangarog. El ataque fue perpetrado con 6 misiles, 2 de los cuales derribados. ¿Sí? Rusia realizó el derribo de 2 de ellos con misiles antiaéreos y aparentemente redireccionó o generó el desvío de los otros 4 con mecanismos, con dispositivos de guerra electrónica, pero la caída de los escombros de estos misiles generó no solamente destrucción material, sino incluso destrucción en términos de vidas humanas. No determinaron los rusos si solamente generaron heridos o también muertos, pero de alguna manera aparece en el aire cierto tufilio a respuesta con misiles hipersónicos. ¿Cómo aparecen las cosas desde la perspectiva de ustedes? ¿Podría responder Rusia por segunda vez con los famosos Arieshnik? Santiago, comenzamos con vos y después Adrián, tal vez. Bueno, pues para comenzar, sí, puede responder con Oresnik, ¿no? Aunque también tenemos que recordar que a lo mejor no lo necesita, porque Rusia tiene un elenco de misiles impresionante, ¿no? El Oresnik más que nada es porque aparte del golpe fuerte e impresionante que da sobre el objetivo,
también es un golpe mediático espectacular, ¿no? Pero que a lo mejor 3 Iskander, pues no sé, pues hacen casi el mismo daño y no es lo mismo, porque, a ver, el Oresnik tampoco es un misil que se pueda tirar como los Iskander, de tirar a 5 diarios, porque son muy caros, muy caros. Hay informaciones de que decían que Rusia era capaz de fabricar 25 misiles por mes, que vendrían siendo unos 300 al año. ¿Qué pasa? Que esas informaciones, según parece, vienen de la inteligencia ucraniana. Claro, ellos querrán exagerar la capacidad rusa, dar pena y dame, 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 como hace siempre Zelensky, ¿no? Claro, no sé cuántos podrá hacer Rusia, no son misiles que se hagan como balas de cañón, son complejos, son misiles, a ver, de alcance intermedio, que casi se puede decir que son, no llegan a ser intercontinentales, pero poco menos, les debe faltar una sección de empuje, poco más, ¿no? Ahora, quizás necesite Rusia volver a mostrar el Oresnik, ¿no? El objetivo, yo supongo que será un objetivo militar, o podría ser, por ejemplo, de infraestructura energética, pero, por ejemplo, los depósitos de gas, estos que tienen enterrados en el oeste de Ucrania, que claro, no es fácil llegarle porque son depósitos naturales, ¿no? Cuevas bajo tierra que se rellenan de gas, ¿no? Pues no lo sé, pero bueno, que tiene que responder es indudable. Bueno, Adrián. sí, la verdad es que es un momento muy especial o muy difícil también para prever las reacciones de cada una de las partes, ¿no? Yo creo que estamos, luego lo hablaremos con respecto a Siria, en general están pasando una serie de acontecimientos, se están produciendo una serie de movimientos que seguramente o no se producirían o se producirían de otra forma si no estuviéramos en este periodo tan especial que termina dentro de 40 días, con con la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Porque parece que, independientemente de los análisis que cada uno podamos hacer, pero parece que todos los interlocutores están dando por supuesto que Donald Trump va a cambiar las políticas internacionales, ¿no? Es decir, va a cambiar la política internacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos están jugando en función de esto, ¿no? O bien, desde el punto de vista de, vamos a decir, de la oligarquía corporativa occidental, o bien de provocar ahora ya esa gran guerra que estaban buscando desde hace tiempo, o bien de poner en marcha un conflicto que a Donald Trump le sea difícil reconducir, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, el lanzamiento de misiles sabemos que era una de las razones para provocar directamente la guerra. Esto estaba advertido repetidamente por Rusia, esta es una, la otra era el desplazamiento de tropas directo, de tropas ya regulares a Ucrania. De esto también se está hablando. Este lanzamiento de misiles, bueno, podría ser la base para que Rusia, si le interesara, ¿no?, atacara directamente a los países que han suministrado estos misiles o que colaboran, como ellos dijeron, en el lanzamiento, la geolocalización, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso Estados Unidos o el Reino Unido. Pero claro, también sabemos que Rusia no es el interesado en provocar el estallido. No quieren, de ser posible, quieren alargar todo lo posible ese tipo de respuestas. Entonces, bueno, la respuesta de Oresnik fue contra Ucrania cuando ellos estarían deseando que fuese contra el Reino Unido o contra Estados Unidos o contra Francia, en su caso, ¿no? ¿Lo van a hacer o no? Pues yo creo que están calculando los días, ¿eh? Están calculando los días. Si quizás me interesa retrasar una semana la respuesta porque pensando en retrasar un poco más el proceso, o me interesa que el proceso avance respondiendo inmediatamente. Bueno, yo creo que ahí estarán pensándolo muy bien, muy bien. O sea, sabiendo que de la otra parte están buscando durante estos 40 días una escalada y que van a poner todos los medios encima de la mesa que puedan, pues no creo que es algo que se pueda valorar como lo valoraríamos en el próximo marzo o como lo hubiéramos valorado en septiembre, ¿no? Yo creo que hay que contar los días y las horas a efectos de saber si hay que responder o no y cómo, ¿no? Y cómo. Porque, claro, para estos países, el que ataques a Ucrania, pues no les importa demasiado, ¿no? Lo que les importa es si dentro del avance en el terreno, pues avanzas más o menos rápido, ¿no?, en el campo de batalla, ¿no? Eso sí les preocupa, ¿no?
la velocidad de ese avance. El que destruyas con un determinado lanzamiento más o menos equipo, bueno, pues tiene un impacto a medio plazo más que nada, ¿no? No sé. Seguramente por razones de imagen, como decía Santiago, pues igual tienen que responder de alguna forma ya, pero bueno, estamos en un momento en el que posiblemente más que la imagen, teniendo en cuenta los días, las semanas con las que contamos, más que la imagen, lo que les preocupará es qué hacer o qué no hacer para ayudar o para entorpecer ese avance de Occidente hacia la guerra. Ujú. ¿Qué tal si para comenzar la conversación sobre Siria, establecemos el foco en Rusia en Siria, ¿sí? En el rol de Rusia en Siria, las consecuencias del derrocamiento de Bashar al-Assad, del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, la respuesta rusa de, en gran medida, abandonar el apoyo al régimen de al-Assad y sencillamente aparecer a la espera de una negociación con el nuevo régimen en ciernes. Santiago, la pregunta concreta, ¿cuán perdedora de todo esto aparece Rusia? ¿En qué medida alcanza esto los objetivos geopolíticos de Rusia? ¿Y en qué medida en esta situación Rusia rectifica, redirecciona y restablece sus objetivos geopolíticos en general? Vamos a ver, me gustaría que pusiéramos el mapa un momento para que la gente Adelante. entienda el contexto general de lo que significa la pérdida de Siria para Rusia, ¿no? Como sabemos, Siria está aquí, en el Mediterráneo. Rusia tiene puertos que puedan todo el año operar barcos, pues tiene el Mar Negro, pero que claro, el Mar Negro tiene la obligación de entrar y salir por aquí, por el Bósforo, los Dardanelos, ¿no? Que lo domina Estambul. Hay un tratado internacional ya desde antes de la Primera Guerra Mundial que, bueno, los países que están dentro del Mar Negro, en este caso, pues Rusia, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, tienen derecho de paso a entrar y salir, pero no los países que no son. O si entran, por ejemplo, los barcos militares de Estados Unidos o de Gran Bretaña, por ejemplo, creo que solo pueden estar, no estoy seguro, pero creo que era un mes y tienen que abandonar de nuevo, ¿no? Entonces hace como una especie de bolsa que en parte es defensiva, porque no pueden entrar así porque así los barcos que no sean del Mar Negro, pero es muy relativo, porque Turquía, por supuesto, es de la OTAN. Si hay un enfrentamiento con Rusia, pues les va a abrir los Dardanelos, indudablemente, el estrecho del Bósforo. ¿Qué pasa? Que Rusia, además, si vemos, en el norte tiene otro puerto que es San Petersburgo, en el Báltico, pues que el Báltico ahora mismo hay que reconocer que prácticamente es un mar de la OTAN. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Polonia, los Bálticos lo dominan. Al norte, pues está en el Mar Blanco, pues Arcángeles y tal, pero bueno, es un puertos muy al norte, muy en invierno difíciles de operar, ¿no? Entonces, si vemos en el mapa, si Rusia pierde Siria, pues se queda encerrada en el Mar Negro. Pero es que si uno encima se enemista con Turquía y le cierra el Bósforo, es que Rusia queda totalmente aislada. Solo podría utilizar o los puertos del Ártico o los del lejano Oriente, en el Pacífico. Entonces, para Rusia es una pérdida enorme, enorme, ¿no? ¿Qué pasa? Que en estos momentos está pues enfrascado con la guerra de Ucrania y no le interesa que Turquía tome parte y que se empiece a mandarle armas a Ucrania o que le facilite la entrada y salida de bienes materiales o barcos de guerra a través del Bósforo. Entonces es una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja. Además, los mismos rusos dijeron que Assad se puso a negociar mediando con los países del Golfo,
las petromonarquías del Golfo, se puso a negociar sin decirle nada ni a Rusia ni a Irán. Y eso pues lo sintieron como un poco una traición. Además es que en el 2021 Rusia le dijo a Assad que tenía que reformar el ejército porque estaba destrozado, no tenía ni armas, no tenía nada. Entonces, es más, le ofreció reforzar el ejército, renovarlo, reequiparlo, solo a cambio de que permitiera a las empresas rusas pues tener negocios en el territorio sirio, ¿no? Pues supongo que administrar los recursos o lo que fuera, ¿no? Y Assad no lo hizo. No lo sé los motivos que tendría, pero no lo hizo. E Irán, que bueno, eso ya sería en otra parte, pues más o menos algo parecido. Llevaba meses avisándole de que estaban cogiendo mucho poder las milicias terroristas y Assad no hizo lo suficiente. No hizo lo suficiente y bueno, pues al final los iraníes estuvieron hasta el último momento, que hasta tuvieron que escapar algunos diplomáticos por Tartus, pero claro, si los sirios no quieren luchar, no van a ser ellos los que luchen. Por eso es muy compleja la situación y es muy difícil culpar o decir Rusia abandonó o Irán abandonó. Es que se suman muchas circunstancias y la guerra de Ucrania, desde luego, marca una diferencia muy grande para Rusia. Rusia no puede permitirse perder la entrada y la salida del Bósforo, no puede permitirse enfrentarse con Turquía y que le dé más material bélico a Ucrania. Y está ahí la cosa. Yo creo que por eso tuvo que Rusia un poco echarse a un lado, ya que no había cooperación total de Siria, y pues llegar a sus acuerdos. Ahora habría que saber qué acuerdos llegaron. Bien. Recapitulo entonces tus conceptos. Santiago, muy importante la presencia de Rusia en el Mediterráneo, pero menos importante que Ucrania, por ende la decisión de no participar en una batalla perdida una vez dadas las circunstancias de un avance irrefrenable y por cierto muy sorpresivo, ¿no? Porque generó sorpresa la velocidad de la toma de Damasco por sobre todas las cosas. Con los soldados sirios abandonando sus posiciones sin presentar resistencia, ¿no? ¿Correcta el resumen, Santiago? Pues sí, correcto. Bien, Ese es el tema en general. bien. Adrián, ¿cuán afectada Rusia por esto? ¿Cuán correcta su decisión de, bueno, sí, de abandonar una pelea prácticamente perdida en Siria? Bueno, yo creo que hay cosas que todavía no sabemos, ¿no? sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y si distinguimos entre lo que sabemos y lo que probablemente ha sucedido o lo que quizás ha sucedido, bueno, yo creo que lo que sabemos nos sitúa en el ámbito de los generales del ejército sirio, ¿no? Los generales, es decir, no ha sido una conquista, no ha sido una insurrección, ha sido una entrega, ¿no? Entonces, toda esa sorpresa que teníamos efectivamente por la velocidad del avance, que parecía que se explicaba porque desde un punto de vista táctico se iban a replegar a Damasco para dar tiempo quizás a iraníes y rusos para intervenir, resulta que cuando llegan los yihadistas a Damasco, nadie se defiende, ¿no? Y lo que sabemos es que ha habido una serie de órdenes de los generales sirios, no combatir, no combatir, no combatir, ¿no? Bueno, el tema es, eso es lo que sabemos con seguridad. Ahora, a partir de ahí, ¿qué más? Primero, ¿por qué los generales sirios toman esa decisión? Porque puede haber un elemento de corrupción, puede haber un elemento de cansancio, pero ese tema de cansancio se explica más en la tropa, que los generales, por un tema de cansancio, tomen una decisión como no combatir, retirarse. Parece extraño, ¿no? Es decir, que puede haber un elemento de corrupción, parece claro, pero otra cuestión es, ¿recibieron una orden de Assad en este sentido o no? Y si recibieron una orden de Assad, ¿fue una orden que provenía del propio Assad o fue consensuada con iraníes y rusos, ¿no? Claro, luego hemos sabido que el efecto sorpresa no fue tan sorpresa. Es decir, como ha dicho Santiago, ya, y como era previsible, claro, porque movimientos de este tipo no se improvisan y en una zona tan vigilada, pues que esos movimientos ya se estaban viendo en las semanas anteriores, entonces se veía que algo iba a pasar, ¿no? Y entonces puede suceder
puede suceder que, independientemente de los problemas estructurales que tenía Siria y que tenía el ejército de Siria, etcétera, que no se prepararan o no actuaran correctamente durante esos últimos días y que se generara ese desastre simplemente por mala gestión. Pero puede ser que sí o puede ser que no. Yo creo que hay una serie de elementos extraños en todo esto que todavía no hay piezas que no encajan del todo, ¿no? Por ejemplo, la reacción frente a Turquía, ¿no? Una reacción tan suave, ¿no? Es decir, aparentemente detrás de estos yihadistas estaba fundamentalmente Turquía. Ya sabemos que estaban también Estados Unidos y Israel, ¿no? Pero el control más directo era evidentemente de Turquía. Y sin embargo, tanto Irán como Rusia están siendo extraordinariamente blandos en las valoraciones que hacen. Podrían inmediatamente haber saltado pues, acusando de traición a Erdogan, a Turquía, etc. Y esto no ha sucedido. No ha sucedido, ¿no? Y eso es extraño, ¿no? Es decir, si ha habido o no un movimiento táctico por otras razones distintas de las que se saben, pues igual lo iremos sabiendo en el tiempo. Desde luego, como ha dicho Santiago, hay una justificación estratégica también en este momento. Claro, como he dicho antes, es muy difícil interpretar todo lo que está pasando estas semanas sin tener en cuenta ese contexto tan especial que nos remite al 20 de enero. Y está habiendo muchos movimientos, no solo en el ámbito militar, hemos comentado lo de Ucrania y ahora lo de Siria, pero tenemos ese movimiento, esa revolución de colores puesta en marcha en Georgia, tenemos un golpe de Estado institucional, si se quiere, en Rumanía, tenemos otro golpe de Estado institucional en Corea del Sur, ya claramente dirigido a poner al país en marcha en la línea de militarización, ¿no? Entonces, seguramente los movimientos de esta dimensión que suceden durante estas semanas hay que interpretarlos en ese contexto. Y claro, tenemos también el factor que ha comentado Santiago del esfuerzo bélico, ¿no? Rusia está concentrada en Ucrania y, bueno, está avanzando cada vez más rápidamente, tiene la guerra ganada, pero tiene que consumar esa victoria y no es el momento de distraerse con grandes despliegues en otros escenarios, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo ayudar a Siria con un despliegue, además del despliegue de aviación que ya se puso en marcha de alguna forma, no es lo mismo ayudar a Siria con un despliegue de 3.000, 5.000 soldados que con un despliegue de 100.000, 200.000, porque Siria no tiene ejército, ¿no? Pero viendo el contexto de lo que sucedió, es dudoso que esa desbandada del ejército no haya sido algo consensuado, que haya sido, desde luego no ha sido la tropa, ha sido una decisión de los generales. Y es dudoso que no haya sido consensuada o por orden de Assad y de alguna forma consensuada con Irán o con Rusia en el último momento, ¿no? Y si es así, tendríamos que conocer, bueno, las bases de esa estrategia, si es pues una estrategia quizás de evitar esa guerra mundial a la que nos quieren llevar a corto plazo, ¿no? Quizás, porque claro, en un contexto de riesgo de una guerra mundial pueden tomarse muchas decisiones aparentemente absurdas, pero pensando en el objetivo fundamental, que es evitar esa guerra mundial en este mes, ¿no? En estos 40 días, ¿no? Si pensamos exclusivamente en el escenario de Siria, pues Rusia efectivamente pierde bastante, ¿no? Pero va a depender de si va a perder las bases o no, que tampoco está tan claro, ¿no? Tampoco está tan claro. Dentro de ese lenguaje aparentemente de tolerancia o de mirar hacia otro lado que hay entre Turquía, Rusia e Irán, pues parece como que nadie está rechazando que Rusia vaya a mantener esas bases. Si mantiene las bases, cambian muchas cosas, ¿no? Claro, el principal perjudicado geoestratégicamente podría ser el eje de la resistencia, que afectaría más a Irán que a Rusia, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía nos faltan datos y sobre todo
ver qué es lo que sucede a partir del 21 de enero. Es decir, a partir del 21 de enero, primero si llegamos, esperemos que sí. Segundo, si se empiezan a retomar algunas decisiones que se han tomado durante estas semanas, y es posible que entonces empiecen a aparecer posiciones distintas que nos clarifiquen realmente cuáles han sido los elementos que han llevado a las distintas partes a moverse como se han movido, ¿no? Porque, claro, si lo miramos solo desde el punto de vista de Siria, podemos decir, es que lo que han hecho Irán y Rusia pues puede parecer absurdo, ¿no? Es decir, no moverse a tiempo, porque la sorpresa ya vemos que no es tanta como pensábamos en el primer momento. Ellos esperaban, sabían que algo se estaba cociendo y cómo no pusieron los medios para evitar que sucediera. Bueno, puede ser un problema de mala gestión o puede ser otra cosa, ¿no? O puede ser otra cosa. Bien, entonces, básicamente recoges los puntos de Santiago en cuanto a la pérdida efectiva de un activo importante de Rusia en la región, pero por detrás de Ucrania, por eso Rusia responde como responde, pero acompañas además eso con el énfasis en el conflicto global y a partir de muchos otros factores más allá de Ucrania y más allá de Siria, puede Rusia haber determinado esta decisión de no acompañar la resistencia por más tiempo de cara a ese conflicto más grande con negociaciones desconocidas hasta el momento por nosotros. Recapitulo bien tus palabras, Adrián, los Sí, principales puntos. negociaciones que pueden haber sido quizás con Turquía, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, recordemos las negociaciones en Qatar, esas públicas, por lo menos Claro. hecha pública la reunión, no naturalmente el contenido, Irán, Turquía y Rusia, ¿verdad? Con los ministros de Relaciones Exteriores, con Lavrov ahí. Así que con la plana máxima por debajo de Putin y del resto de los de Erdogan y de los También del hubo presidente sirio. una llamada de teléfono, creo, entre Erdogan y Putin, justo creo que el mismo día que empezó la invasión, ¿no? La invasión Sí. desde Idlib. Sí, sí. Yo participo del análisis de ustedes, Santiago y Adrián, em, pero acompañaría o concatenaría una dimensión de análisis adicional. Efectivamente, esto para Rusia representa una derrota táctica, sin lugar a dudas, pero considerando la situación geopolítica de Rusia, responde rápido de reflejos Putin y responde en el escenario geopolítico, efectivamente, sin el mantenimiento de un conflicto a largo plazo, como recordarán el conflicto de Afganistán, con Estados Unidos estancado ahí durante 20 años, lo mismo en Irak, en una situación para mí sorpresiva en cuanto a la velocidad de el avance de los mal llamados rebeldes y la ausencia incluso de resistencia popular. ¿Sí? Sobre eso también podríamos deliberar. Para mí por ahí apareció el principal punto débil de el régimen de Assad. De alguna manera no recordó que los sirios lo habían querido a él como presidente, no porque lo quisieran a él, por cierto, su régimen bastante autoritario, eso no aparece en discusión, sino porque en realidad representaba lo mejor posible frente a las otras alternativas y no pudo en términos económicos establecer las condiciones mínimas para una mejoría de las condiciones de vida en un contexto de sanciones estadounidenses, sin lugar a dudas. Por eso la sociedad en esta guerra civil no reaccionó. Después la decisión de no presentar resistencia por la parte de las Fuerzas Armadas, eso innegable también. Y frente a esta situación entonces Rusia reacciona con una mirada geopolítica. Bueno, si esto acá necesariamente perdido, entonces redireccionemos hacia los objetivos prioritarios lo más pronto posible.
distinta de la situación de Estados Unidos, donde los intereses corporativos determinan que ante un estancamiento y una derrota evidente, no pueda Estados Unidos reacomodar su política exterior más allá de los intereses económicos de sus multinacionales armamentísticas, ¿no? Esa mi lectura, y dentro de esa lectura, bueno, ¿qué quiere Rusia en este contexto? Bueno, abandonamos esa zona, por lo menos un gobierno aliado abandona ese lugar, pero queremos el mantenimiento de nuestras bases. O por lo menos establecemos negociaciones para eso. Y eso aparecería en esa línea, ¿no? Bueno, cambio de estrategia, pero con el objetivo de mantenimiento de las bases. Así que de acuerdo con ustedes, con ese adicional, más allá de Rusia, Santiago y Adrián, en términos generales, llama la atención la satisfacción de los medios occidentales frente a el derrocamiento de Al-Assad y el establecimiento de un régimen yihadista, lo podemos caracterizar de esa manera, solamente por la supuesta derrota de Rusia, la supuesta derrota de Irán, están presentando a estos yihadistas de la diversidad como a, sí, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos descendiendo, ¿no? de las montañas cubanas. Ahora, en la práctica, en la realidad, ¿qué vamos a presenciar de aquí a poco? Porque ya el día de hoy comenzaron a proliferar los videos de ejecuciones públicas al mejor estilo del el Estado Islámico en Mosul. Las recuerdan, esas ejecuciones horribles en la plaza central, la gente colgada, gente asesinada también en los heridos en los hospitales, ametrallados, bueno, prisioneros ametrallados sin gente rendida. ¿Qué vamos a presenciar en ese sentido de aquí a poco? ¿Un gobierno de transición con capacidad para la consolidación de cierta estabilidad o una guerra civil? Santiago, comenzamos por vos. Vamos a ver, primero lo que quisiera recalcar, ¿no? Es que desde nuestro punto de vista occidental a veces juzgamos a los presidentes, a los dictadores, como les llamamos aquí, aunque hayan ganado elecciones algunos, ¿no? Como en su momento fue Hussein en Irak, Gaddafi, Assad, ¿no? Y los juzgamos por el baremo europeo, no occidental. Es indudable que, a ver, Assad, yo no voy a decir que era un santo, ni muchísimo menos, tenía unos servicios secretos. Bueno, es que en esa zona todos los países, los servicios secretos que tienen son muy duros, porque es que a ver, no son delincuentes comunes. No es un hombre que va a robar y viene la policía y dice, bueno, pues me entrego antes de matarme. No, estamos hablando de que son integristas islámicos, que incluso muchos, para ellos hasta es un honor morir, ¿no? Son gente con un nivel cultural desde que nacieron envuelto en violencia, pero en violencia extrema, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué esperaba encontrar la gente en Siria o en Libia? ¿Una cárcel sueca de estas o una cárcel noruega con televisión de 75 pulgadas? Y, a ver, es comprensible, ¿no? No obstante, vemos cómo aparecieron esos vídeos, las cárceles de Assad, ¿no? La cárcel de Assad, no me acuerdo el nombre que tenía la cárcel esta que había allí en Damasco, ¿no? Y a ver, no dudo que hubiera cárceles duras de Assad, ¿no? Pero cuando todos los medios a la vez, porque entras en cuentas de Twitter y muchas cuentas de Twitter de estas pro-OTAN y tal, todas a la vez, el mismo hilo, las mismas fotos, los mismos vídeos, ¿no? Y comienzan con un vídeo que resulta que es una mujer que se ve atada por los pies como una especie de argolla metálica horrible, ¿no? Desde luego. Y resulta que es un vídeo del Museo de la Guerra de Vietnam. La siguiente foto se ve un hombre allí, un agujero y tal, y se ve claramente que es una foto generada por IA. Después salen un montón de túneles que recorren, suben, bajan, túneles destruidos y tal, pero que bueno, que tampoco dicen nada, porque pueden ser tanto túneles de defensas o no lo sé, o incluso de construcciones. No hay nada concreto que se vea. Después lo que sí se ve es cómo liberan, ¿no? a esos presos
políticos, presos políticos, que no nos olvidemos, llevan 14 años quemando gente, ahogándolas, metiéndolas en jaulas en piscina, poniéndolos en los tejados de los edificios para que el gobierno, las fuerzas oficiales no puedan atacar a esos terroristas, ¿no? Y, a ver, no estamos hablando de ONGs de las buenas, ¿no? Es gente de la peor calaña que te puedas echar. Después, encima te pones a ver, y sí, rebeldes sirios, pues sí, hay sirios rebeldes, indudablemente, incluso hay sirios que son terroristas, pero una gran parte de ellos es que no son ni sirios, son de las provincias, por ejemplo, túrquicas de Asia Central, de Turkmenistán, Uzbekistán, gente de Afganistán. En realidad son mercenarios la gran mayoría de ellos, ¿no? Y no es fácil tratar con esa gente, ¿no? Entonces, juzgar ciertos gobiernos por nuestro baremo, pues después pasa lo que pasa. Libia era un país más o menos próspero, con un buen nivel de vida para dentro de su entorno africano muy elevado, y hoy en día no es un país, simplemente es un grupo de bandas que dominan un área y se pelean entre ellos unos por otros, ¿no? Siria, pues Siria me parece que por desgracia va a ser lo mismo. Hay un montón de bandas. Tenemos ahora a estos héroes de la democracia del HTS, que hay que recordar que antes de ser Harit Tahrir al-Islam eran Al-Nusra, y antes Estado Islámico, y antes Al-Qaeda, e incluso Al-Holaini, el líder de la democracia que va ahora a gobernar en Siria, o que es líder de Siria, es un hombre que hace unos años tenía, o sea, hasta hace nada, porque lo borraron hace poco de la página del FBI, tenía una recompensa de 10 millones por su captura, ¿no? Era un terrorista declarado, ¿no? Ahora viene la lavada de imagen, incluso salió hace 4 o 5 días uno de los que fuera jefe del MI6 británico, diciendo de que, bueno, que sí, que eran terroristas y tal, habían sido, pero que llevaban unas semanas comportándose bien y haciendo las cosas bien y siendo demócratas, entonces habría que quitarlos de la lista de terroristas, ¿no? A mí me parece fantástico que se los lleven para allí, para Gran Bretaña, todos se los llevan para allí, los quitan de la lista de terrorismo y después que nos expliquen la buena gente demócrata que se lleva, ¿no? Si tenemos que hablar también, por ejemplo, ahora van a poner, nombraron un primer ministro para la transición, se llama Muhammad al-Bashir. Al-Bashir fue un hombre que trabajó, fue ingeniero, tiene licenciatura de ingeniería, trabajó en la mayor empresa gasística de Siria y tal. Y en el 2011, cuando empezó vamos a llamarle revolución, ¿no? Pues él se puso de parte de la revolución. Hizo una legislatura en Saira, o sea, en la ley islámica. No estamos hablando de un tipo que quita la carrera de Derecho en Harvard, no. Es carrera de Derecho de ley islámica quitada en Idlib, que era dominada por los grupos terroristas como HTS. O sea, es un hombre que nadie conocía, claro, porque estaba allí simplemente en Idlib, ¿no? Tenía poder allí, ¿no? Y durante el tiempo que estuvo allí, pues hubo manifestaciones que protestaban cómo los habían tratado a HTS, a la gente, y que los derechos humanos, había torturas, y la reprimieron violentamente y encarcelaron un montón de gente, e incluso la ONU declaró de que sí, que había habido torturas con esa gente. O sea, estamos hablando de que estamos cambiando a Assad, que en teoría es una persona muy mala y todo eso, pero que lo estamos cambiando por terroristas. Como decías tú hace un momento, hay un montón de vídeos como golpean, asesinan soldados simplemente por haber sido soldados, civiles porque creían que eran soldados y los ajusticiaban, cristianos a patadas con ellos contra la pared, no sé qué les hicieron después, pero hay un montón de vídeos de esos. Assad tendría lo que quieras, ¿no? Pero sí, ahí tenemos a Bashir, al-Bashir. Pues Assad tendría lo que quiera, pero por lo menos las minorías estaban protegidas dentro de la ley. Vivían drusos, vivían cristianos, cristianos católicos y cristianos ortodoxos, judíos. Era un mare magnum religioso, no, sigue siéndolo, por eso es un país muy difícil de gobernar. Hay muchas tribus, muchas religiones, y la única manera de conseguir una cierta unidad, pues, es tener un régimen fuerte, ¿no?
El caso es que desde que el padre de Assad, Hassed, no me acuerdo bien cómo se llamaba, llegó al poder en los años 70, fue cuando Siria más o menos pudo ser un país durante un tiempo, ¿no? Hasta que llegaron en el 2011 y decidieron de que Siria tenía que desaparecer como país. Hay muchas cosas detrás, rutas petroleras, intereses económicos y sobre todo, desconectar Irán de la resistencia. Ese es el gran perdedor, como decía Adrián antes, la resistencia. Sobre todo Hezbollah, queda aislada. Ujú. De hecho, en Santiago, hasta la llegada del padre de Al-Assad, del Al-Assad recientemente derrocado, de Hafez al-Assad, y con él el partido Baas, Siria había aparecido durante años en una situación de guerra civil, e incluso recuerdo un informe de la CIA de aquel entonces remachando esto. Gracias, como enemigo, ¿no? De alguna manera un reconocimiento al enemigo. Gracias al régimen impuesto por Al-Assad padre, Siria por primera vez presenta una situación de estabilidad inaudita hasta el momento. Y en parte recordaba tanto Al-Assad padre como hijo, recordaban a Saddam, ¿no? A Saddam Hussein en esto de un gobierno sin dudas duro, con sus violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero con equilibrios estables logrados y respeto por las minorías en un país imposible como Siria, Líbano, Irak, y respeto por los sunitas, por los chiitas, por los cristianos e incluso por los judíos también, lo cual posiblemente no vayamos a presenciar de aquí en adelante, ¿no? Antes Un de la segundo, palabra, Adrián, o Santiago, demoledores y de demoledoras, por favor recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, eso nos ayuda para la difusión y contra la censura. Santiago, adelante. hay que recordar que los enemigos siempre sobre todo la familia Assad, cuando cogieron el gobierno, y antes, como dices tú, en todos los problemas que había en Siria, están los hermanos musulmanes, que fueron creados en Egipto en 1928, creo que fue. Y fue fundado bajo el auspicio de los británicos, precisamente igual que el sionismo. Tanto el sionismo como los hermanos musulmanes son herramientas británicas. Y ahora vemos como este HTS, este señor Al-Holaimi, por decirle señor de alguna manera, ¿no? Vemos que Israel ataca a su país, destruye todas las infraestructuras, todo su ejército y tal, y dice que no tiene importancia. No pasa nada. Que lo importante no ahora es implantar la democracia, ¿no? Como diría él. No pasa nada. O sea, su verdadero enemigo es Hezbollah, y así lo ha declarado. Incluso le ha agradecido a Israel, a Netanyahu, que haya asesinado a Nasrallah. Y hoy hoy o ayer creo que fue, volvió a declarar lo mismo, que Israel no es el enemigo es Hezbollah e Irán. Estamos hablando de, en teoría, un integrista islámico. ¿Y cómo puede ser que integristas islámicos maten más musulmanes que nada? Después cristianos porque están allí. Y sin embargo, a Israel nunca le ataquen. Adrián. Bueno, vamos a ver. El punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, estamos acostumbrados a que estos movimientos yihadistas, a la vez son, como ha dicho Santiago, impulsados desde Occidente. Bueno, Occidente, pues la CIA, el MI6, también el Mossad, etcétera, ¿no? Y esto ya está perfectamente contrastado desde Al-Qaeda, Estado Islámico, etcétera, ¿no? Pero son impulsados desde Occidente, pero luego no siempre bien controlados, ¿no? Porque, claro, esto es lo que nos podría dar una idea sobre en qué medida la situación va a ser más o menos caótica, ¿no? Es decir, si este movimiento estuviera controlado desde Turquía, pues Turquía podría quizás imponer que haya un cierto orden dentro de esa nueva configuración en Siria. Pero es muy posible que a Turquía, bueno, lo único que le importe es un cierto colchón alrededor de Alepo y luego hacer frente a los kurdos, ¿no? Echar a los kurdos de Siria, en principio, parece que es su objetivo, ¿no? Y que a partir de ahí no intervenga, ¿no? Claro, si esto sucede, efectivamente nos vamos a encontrar con una situación caótica, ¿no?
porque sí parece que en Al-Qaeda, Estado Islámico, siempre ha habido líderes puntuales que no eran lo que decían, ¿no? Que aparentaban ser radicales yihadistas, pero que en el fondo eran agentes a sueldo de, ¿no? Entonces, un agente a sueldo, por muy tenebroso que sea en esas situaciones, pero puede actuar de forma mucho más racional si se le pide que actúe de una forma racional, ordenada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta puede ser la cuestión clave, ¿no? No parece que vaya a haber, por encima de estos movimientos, ninguna autoridad que les vaya a imponer una determinada forma de actuar en Siria. No parece, ¿no? Porque de ser alguien tendría que ser Turquía, ¿no? Y entonces eso significa que probablemente nos vamos a encontrar con una situación efectivamente caótica, ¿no? Desde el punto de vista de los medios occidentales, no sé si hay que decir mucho, pues nuestros medios lamentablemente están, desde los años 90, están todos orientados en la misma dirección, en los intereses de la oligarquía corporativa, y entonces cuando se les dice este país es bueno, pues hablan bien de él, cuando se les dice que este país es malo, hablan mal de él. Entonces, no es una cuestión solo de que valoren excesivamente o desproporcionadamente los posibles abusos del gobierno de Assad, sino que abusos similares o mayores en otros países de Oriente Medio que se supone que son amigos nuestros, pues sencillamente miran para otro lado y ya está, ¿no? Es decir, es un comportamiento que está, bueno, muy directamente relacionado con la falta de pluralidad en los grandes medios, ¿no? Es decir, en los últimos años estamos acostumbrados a que la pluralidad se consiga fundamentalmente a través de Internet, pero los grandes medios trabajan todos en la misma dirección y dependiendo de los mismos intereses, lamentablemente, ¿no? Bueno, claro, hay otros temas que ha apuntado también Santiago, ¿no? La relación de estos movimientos con no solo con Occidente, sino con el sionismo, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy llamativo, ¿no? Sabiendo que efectivamente pues, el sionismo o el Mossad está muy implicado en todos ellos, que en todo lo largo de la guerra de Siria los heridos de Al-Qaeda y del Estado Islámico pues iban a Israel, a los hospitales de Israel a curarse, ¿no? Vamos a ver qué posiciones concretas adoptan este nuevo gobierno, porque, por ejemplo, si Hezbollah ha criticado muy radicalmente a Hezbollah, pero no ha dicho nada de Hamas, ¿no? Y Hamas, al contrario, ha enviado una carta de felicitación al nuevo gobierno. Con lo cual, esto no sé si nos retrotrae al contexto de los distintos movimientos yihadistas que proceden de los hermanos musulmanes, ¿no? Uno de ellos es Hamas. Hamas tomó una posición muy activa en la guerra de Siria, ya sabéis, en contra del régimen de Assad, una posición que ha rectificado en los últimos años, pero esto puede tener que ver con el balance de poder dentro del propio Hamas. Es posible que unos líderes hayan empujado en una dirección, otros en otra, y que pues ahora, viendo este contexto que se ha creado en Siria, pues estén apostando por retomar su relación con el Estado Islámico, perdón, con las organizaciones que han surgido del tronco de los hermanos musulmanes, ¿no? Bueno, yo creo que estas son un poco las variables que nos van a decir si el régimen que se constituye ahora en Siria va a ser más o menos estable y si es inestable, ¿contra quién, ¿no? Si lo va a ser internamente o lo va a ser también en otras direcciones, contra Hezbollah, contra Irán, contra Irak o contra Israel, ¿no? En su caso, ¿no? De cualquier forma, no hay que olvidar que la puesta en marcha no solo de estos movimientos, sino de países controlados por movimientos de carácter no solo yihadista, sino yo diría religioso radical, ha sido impulsado o tolerado por Occidente de forma sistemática, ¿no? Es decir, países que tuvieron regímenes o gobiernos relativamente estables, laicos, pues ha habido en casi todo Oriente Medio y han sido uno tras otro, han sido destruidos por Occidente
y en parte de forma natural, porque al desaparecer esa alternativa laica que estaba de una forma u otra muy ligada a la influencia de la Unión Soviética, al desaparecer esa referencia, la oposición frente a Occidente fue protagonizada por el islamismo radical. Y esto es lo que explica cómo hayan surgido a partir de la destrucción de esos regímenes laicos. Seguramente el de Assad era el último, ¿no? Pero tenemos ahí desde el gobierno filocomunista de Afganistán, el nasserismo en Egipto, los gobiernos del partido Baas en Irak y Siria, etc. ¿no? También en Irán, ¿no? La destrucción del régimen laico a cambio del régimen del Shah tuvo como consecuencia que ya la oposición al régimen del Shah se articulara alrededor del radicalismo religioso, ¿no? Es decir, es un fenómeno general que seguramente desde la perspectiva, no sé si de Occidente, desde luego de Israel, le resulta tremendamente interesante, porque esto les permite tener un enemigo al que desde el punto de vista occidental es mucho más fácil demonizar. Entonces, no estamos atacando o criticando o cuestionando a un régimen laico, que sería más o menos comprensible desde el punto de vista occidental, no. Son fanáticos religiosos de una más o menos radicales, yihadistas o no, pero esto facilita tremendamente su demonización frente a Occidente y facilita que Israel en concreto pues haga también Occidente, pero bueno, Israel muy claramente que haga un poco lo que quiera, ¿no? A propósito de los posibles futuros enfrentamientos del gobierno en ciernes en Siria, aquí imágenes de hace muy poquito tiempo, unas horas nomás, desde la ciudad de Latakia, también estas las manifestaciones de vía pública en la calle y atención a la bandera de esos, entre comillas, rebeldes, la bandera del ejército islámico, directamente, marchando por las calles. Segundo elemento para el análisis. El mapa de Siria, más o menos esta la distribución actual de el control de Siria. En la parte amarilla aquí, los kurdos, todavía bajo la tutela de Estados Unidos. Este pedacito aquí ganado a partir de el inicio de la sublevación, el inicio de la ofensiva contra el gobierno de Bashar al-Assad. Hasta entonces, básicamente, aparecían a la margen derecha de este río en un acuerdo de no agresión con Damasco, con al-Assad. Ahora pudieron, en este contexto de caos, conquistar esta zona. Debieron abandonar zonas ubicadas cerca de Alepo, tomadas por combatientes kurdos. En acuerdo pudieron abandonar, en acuerdo con los rebeldes, entre comillas, pudieron abandonar esta zona. Pero la novedad del día de hoy, aparentemente ya comenzaron enfrentamientos en esta provincia de aquí entre el gobierno de los yihadistas en la Nueva Siria y los propios kurdos. Esta es la provincia en cuestión, la voy a presentar aquí con un pequeño mapa. Esta zona, Deir ez-Zor, una zona aparentemente muy importante desde el punto de vista energético por la producción de gas y por otras razones. ¿Podrá comenzar acá un enfrentamiento con los kurdos, entre los yihadistas del nuevo gobierno y los kurdos, entre todos los actores posibles, también esto? Bueno, vamos a ver, lo primero hay que recalcar de que el HTS, que es el que lidera ahora mismo a los rebeldes, vamos a ser educados con ellos, ¿no? En realidad no es un grupo homogéneo, son un batiburrillo de un montón de todo tipo de milicias islamistas, terroristas, pagados, que
no tienen ninguna creencia ideológica, simplemente es gente que ha nacido en situaciones muy pobres, en un lugar de violencias muy elevadas y viven de eso, de ser mercenarios, y si hay que matar a alguien, pues tampoco tiene mucha importancia. Entonces, va a ser muy, muy, muy difícil de que haya una cierta simetría, que haya un grupo que domine una parte, otro otra. No, yo creo que no. Es más, primero, están las milicias pro-turcas, que son milicias, o sea, son muchas, como decimos, un montón de grupos distintos. Algunos le han dicho, no ataquéis a los kurdos, y les dio igual. Estuvieron empujando en Manjib y tal, echándolos hasta que lleguen al otro lado del Éufrates, ¿no? Al este del Éufrates. Son difíciles de controlar por Erdogan o por cualquiera, ¿no? Después los de HTS, pues lo mismo. Algunos pues no van a aceptar que los kurdos se queden al este del Éufrates, con toda esa zona de Siria, que encima es riquísima, es donde están todos los campos petrolíferos, ¿no? Es la zona más... Precisamente Estados Unidos la capturó y se la dio a los, bueno, o ayudó a los kurdos a que la capturaran, que en esa zona nunca hubo kurdos, o sea, no es una zona que sea naturalmente de los kurdos, ¿no? Los kurdos solo estaban al norte y pocos de Siria, y se extendieron, claro, se extendieron porque es la parte interesante. La única manera de no poder dejar recuperar a Siria era quitarle sus pozos de petróleo, indudablemente, ¿no? Así haces mucho más difícil. Por lo tanto, va a ser muy difícil. Después, encima, tenemos la base al sur de Siria, en Al-Tanf, la base norteamericana, que en realidad se dedica a entrenar yihadistas del Estado Islámico, ¿no? Esa mancha marrón que se ve en el mapa. La base es más pequeña, pero bueno, esa mancha marrón la ponen así porque ese es el radio que dijo Estados Unidos, que el que entrara ahí lo atacaba con su habitación. Ahí no puede entrar nadie. Los rusos y los norteamericanos no dijeron nada, pero supongo que llegarían a un acuerdo, a un status quo. Yo no te ataco en Altam, tú no me atacas mis bases, ¿no? Y no nos vamos a liar nosotros aquí ahora a bajarnos aviones, ¿no? Pero, no obstante, aún denunciaba pues un general, un antiguo general retirado iraní, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Denunciaba que ahí en Al-Tanf estaban entrenando entre 10 y 11.000 yihadistas para precisamente lanzarlos contra las zonas de Mosul, al noroeste de Irak, donde es una zona donde hay una gran mayoría, una gran cantidad de población kurda, ¿no? Y los van a lanzar ahí pues, para abrir como un camino, opinan, hacia Irán, opina ese general, ¿no? Hay que recordar que ahí, Mosul y esa zona, luchó el fallecido general Soleimani. Fue él el que dirigió las milicias iraníes que fueron a ayudar a Irak contra el Estado Islámico, ¿no? Y bueno, y seguimos sumando. Después, en la parte sur de Siria, en el suroeste, está en Daraa, hay un montón también de grupos, milicias terroristas, que son las que, como contaba antes Adrián, cuando luchaban contra el gobierno israelí, eran heridos, entraban en Israel, allí los curaban, iban a Netanyahu, les ponía una medalla, les daba la mano, les decía que eran luchadores por la libertad, y cuando estaban bien los armaba y los volvía a echar otra vez ahí a luchar, ¿no? En el campo de Siria. Entonces, es que, a ver, va a ser incontrolable. Va a ser incontrolable, pero es un caos que le interesa tanto a Israel como a Estados Unidos. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, si ahora hay un gobierno democrático, pro derechos humanos y multicultural y todo eso, que creo que le van a dar perdón, le van a dar una medalla en la ONU y todo al tipo al final, como sigan así, pues, ¿qué hace ahí Estados Unidos? No tiene razón de ser estar ahí ya. Ya se liberó del dictador Assad, se tienen que ir. Entonces, no se van a ir. ¿Por qué? Porque va a surgir el Estado Islámico de nuevo. Y el caso es que ya está surgiendo. En este caso, en Deir ez-Zor, hablan de que los que están atacando a las tropas kurdas, a los pueblos que tienen dominados los kurdos, pues son esos batirburrillo del Estado Islámico que quedó ahí perdido en el desierto. A Israel, pues lo mismo. Lo mismo. Gracias a que hay, que son grupos peligrosos, son grupos terroristas, del cual Israel tiene que protegerse. Y volvemos a recordar,
Hamás viene de los hermanos musulmanes creados por los británicos. El sionismo también viene creado por los británicos. Por lo tanto, a ver, se tiene que defender, como se podría decir, hasta de los Dey. Entonces, simplemente es una disculpa. Vemos como Israel no solo es que avance hacia Damasco, no sé, no creo que llegue a tomar Damasco, porque si no tendría muchos países en contra, porque sería una invasión descarada, ¿no? Pero sí lo que está corriendo es subiendo hacia el norte por toda la frontera del Líbano. Entonces le está creando al Líbano, a Hezbollah, un frente muchísimo más amplio. Antes Hezbollah solo tenía que controlar el sur del río Litani hacia el sur, mientras que ahora, pues, Israel está subiendo todo por el Golán hacia el norte y, claro, está presentando mucho, mucho más frente para Hezbollah, le va a ser mucho más difícil. Aparte de que, bueno, si es que pudiera todavía pasar algunas vituallas, armas o lo que fuera para Hezbollah a través de Siria, pues si van dominando la frontera del Líbano, pues Hezbollah se queda totalmente aislado, ¿no? Y bueno, pues Israel necesita que haya ahí terroristas para crear esa amortiguación para protegerse de ellos, que es como hizo con los Altos del Golán y no volvió a devolver y ahora ya dice que son de ellos, pues esto pues hará lo mismo. Y después Turquía aún encima, pues las zonas que ha tomado con el ejército turco para luchar contra el PKK, pues también se las va a acabar de dar, indudablemente. A ver quién lo echa ahora de allí. No hay un ejército sirio, ni hay nadie que lo pueda echar de allí. Posiblemente hasta hayan acordado de que esas zonas sean el premio de Turquía, lo que gane Turquía de todo lo que ha invertido ahí en Siria. Y para mí va a ser, vamos, prácticamente imposible e ingobernable. Lo de Libia me parece que hasta se va a quedar corto a comparación de lo que puede pasar en Siria. Clarísimo el análisis, Santiago. 1300 demoledores y demoledoras conectados y alrededor de 300 likes. Por favor, demoledores y demoledoras, ayúdennos con el like, lo cual nos ayuda contra la censura. Pulgar arriba, por favor. Adrián, tu visión respecto a la posibilidad de un enfrentamiento de sirios contra kurdos e incluso enfrentamientos internos entre las distintas facciones en Siria a partir de ahora. Tu micrófono silenciado, Adrián. Sí, yo creo que lo más previsible es, como ha dicho Santiago, el enfrentamiento entre turcos o milicias turcas y milicias kurdas, ¿no? Bueno, esto porque es una ambición histórica de Turquía controlar a los kurdos en Siria, porque efectivamente han expandido su territorio más allá de su espacio histórico, ¿no? Y porque hasta ahora han contado con, bueno, no solo con la protección de estar dentro del Estado sirio, sino con la protección de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cuestión clave es qué va a pasar con esa protección de Estados Unidos, independientemente de que haya una serie de escaramuzas o no. Turquía se va a atrever a impulsar esas milicias turcas de forma directa contra los kurdos. Bueno, vamos a ver, porque esto puede tener que ver también con la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Porque en su momento Donald Trump hizo una apuesta por salir de Siria, a la cual no consiguió arrastrar a sus generales. Es decir, sus generales fue algo muy llamativo entonces, no sé si recordáis, pero Trump tenía una idea clara de que había que irse de Siria y los generales le dijeron que no, vete tú si quieres, porque nosotros nos quedamos. Y se quedaron, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver, es posible que si Trump puede forzar ahora una decisión de ese tipo, claro, esto dejará a los kurdos de Siria de alguna forma desamparados o dejará las manos libres a Turquía para hacerse con una parte fundamental del territorio, por lo menos del territorio de los kurdos en Siria, o por lo menos para controlar sus milicias, ¿no? Yo creo que esa puede ser la cuestión clave, ¿no? Habría que ver si esto puede tener repercusiones en otros territorios. ¿En qué medida, si se pone en marcha ese despliegue del que se está hablando para avanzar progresivamente hacia Irán, pues esto puede tener consecuencias
con respecto a estas milicias yihadistas que están ocupando Siria, con respecto a los kurdos, si los van a utilizar a unos o a otros para avanzar hacia Irak o hacia Irán. Yo no tengo criterio para saber exactamente esto cómo puede moverse, ¿no? Y si se va a hacer y cuándo, ¿no? Pero bueno, esa puede ser quizás la cuestión clave para facilitar que Estados Unidos le reserve a los kurdos un papel o no en el territorio sirio, un papel significativo, digamos. Bien, a propósito, Adrián, de tu análisis inicial, aquí un video en línea con tus palabras muy interesantes, muy interesante. Esto recién publicado, recién hace un ratito. Это вот эти все пидоры вот сложили Esto es un оружие video и просто filmado вот, por просто un soldado тысячи ruso пидорасы en las ебаные, cercanías de сирийцы la нахуй, frontera ублюдки iraquí ебучие, просто. con soldados sirios Сколько мы еще проехали, да, sencillamente блядь? abandonando Да здесь sus нихуя не puestos 1000, блядь. y recorriendo la carretera de Ёбаный camino в hacia рот, la вот frontera пидорасы ебаные, бегут eh, нахуй. iraquí, mientras, А мы bueno, должны за этих aparentemente пидорасов según нахуй страдать, блядь. la traducción Посмотрите, del просто, ruso, блядь, el просто conductor de пиздец, este ублюдки vehículo ебаные. militar, bueno, refunfuña un poquito contra estos Сука, señores. Los Miles pone- y miles de А soldados могли, блядь, abandonados, защищать sirios, свою родину, блядь. de Bashar Вот вы al-Assad, del ебаные, просто. expresidente del presidente de Сколько? Bashar Здесь, наверное, al-Assad, 1005, наверное, да, блядь? abandonando Siria en Смотри, dirección смотри, hacia колонна не кончается, этих Irak, ублюдков. de hace 2 días. Esto recién Сука, publicado. бросили оружие, Tremenda la блядь. imagen, Además, Яйца miles, свои verdaderamente. бросили. Это все Muchos, идут muchos, шлюхи ебаные. Километров 5 точно. Ты посмотри, она не esto кончается, блядь. acompaña tus palabras, Adrián, básicamente. Пятихатки. Acá una decisión, evidentemente, de no presentar resistencia. Sí, Una porque, decisión desde arriba. claro, los comentarios de ese vídeo se entienden en la visión de un soldado con respecto a otros soldados, ¿no? Pues que efectivamente que les llama de todo, ¿no? Cobardes es lo más suave que les dice, ¿no? Que estáis entregando a vuestro país, etcétera, ¿no? Pero claro, esos soldados no han dejado sus puestos sin más. Han sido los generales los que les han dicho, pues no vamos a combatir y hacer lo que queráis, ¿no? Y se han tenido que ir a algún sitio, claro. Entonces, no es evidentemente responsabilidad de los soldados. Ahí ha habido decisiones, ya lo hemos comentado antes, no vamos a repetir, o personales de los generales o de tipo político que han llevado a entregar el país, ¿no? Sí, que Bien. el soldado Sí. ruso, porque yo vi la traducción en inglés, ¿no? Y decía Ajá. que era una fila de 5 kilómetros. Él calculaba como mínimo 5.000 soldados. Estaban cruzando la frontera hacia Irak, además. Y bueno, como decíais, decían que eran unos cobardes y tal. Y bueno, decía que eran unos cobardes porque dice que ellos, los rusos, se dejaron allí el culo, se patearon durante un montón de años, se pelearon con todo el mundo y ahora cogen y se rinden todos. Y el tipo estaba muy cabreado, indudablemente, ¿no? Digo, normal, dice, ¿qué hice yo aquí un montón de años arriesgando mi vida? ¿Para qué? ¿Para que ahora se lo regaléis a los terroristas el país? Y es lo que decía. Aquí, a propósito de videos fuertes, estas las imágenes de el puerto de Latakia, el puerto militar de la Marina siria, tras los ataques de Israel. Todos los barcos de combate sirios reducidos a cenizas, alrededor de 300 ataques llevados a cabo por Israel contra infraestructura militar y estratégica de Siria, no solamente militar, sino incluso otras instalaciones bueno, de importancia estratégica para los sirios. Bueno, además el avance sobre territorios sirios de la denominada zona de amortiguación o zona neutral, zona por cierto declarada por por las Naciones Unidas, por el de seguridad, la Comisión de Seguridad, la palabra comisión incorrecta, no puedo recordar ahora la palabra correcta, pero básicamente una orden de las Naciones Unidas
vinculante, de carácter vinculante, desobedecida, y no solamente realizaron la captura de eso, sino que además conquistaron más territorios avanzando hacia el norte de la frontera, como recién recordaba Santiago. El Consejo de Seguridad, ahí ahora sí recordé la palabra. ¿Cuál es la perspectiva de Israel en todo esto? ¿Cuál la responsabilidad? Quizás podemos presentar también las palabras de Netanyahu antes de tu respuesta, Santiago. No Aquí. tenemos la intención de interferir en los asuntos internos de Siria, pero sí de hacer lo necesario para garantizar nuestra seguridad. En este contexto, autoricé a la Fuerza Aérea que ataque las instalaciones militares estratégicas abandonadas por el ejército sirio para que no cayeran en manos de los yihadistas. Queremos tener relaciones con el nuevo régimen de Siria, pero si este régimen permite que Irán se restablezca en Siria o permite el envío de armas iraníes o de cualquier otro tipo a Hezbollah o nos ataca, responderemos con contundencia y le exigiremos un alto precio. Lo que le sucedió al régimen anterior también le ocurrirá a este régimen. Bueno, hoy compareció ante los tribunales a raíz de, de las acusaciones por corrupción contra este señor. Santiago, Israel en todo esto. Vamos a ver, como ves, ya Netanyahu amenaza al nuevo gobierno con derrocarlo como derrocó al anterior. O sea, su mano es indudable, está ahí detrás, ¿no? Leí antes en los comentarios que decía que una persona decía que jamás eran palestinos, que nacieron en Palestina y que luchaban por sus libertades. Es que es indudable. Yo no hablo de los soldados de Hamás, porque es más, muchas veces la gente combate creyendo que combate por un medio, por un bien, y es utilizado, ¿no? Y jamás no olvidemos que siendo de los hermanos musulmanes y habiendo sido creado en su momento con el apoyo de Israel, pues normalmente suele actuar de una manera que le hace el juego a Israel, ¿no? Yo también les llamo la resistencia palestina, indudablemente, ¿no? Porque los palestinos, el pueblo palestino, tiene derecho a resistir. Los están asesinando de mala manera, ¿no? Pero, bueno, jamás siempre suele aparecer en las circunstancias más interesantes para Israel, ¿no? Y ahora Israel, con todos estos ataques, lo que está haciendo es desarbolar totalmente lo poco que quedaba del ejército sirio, porque hay comentarios, ¿no? Destruyeron muchos MiG-29 y tal. Yo vi un montón de vídeos, no se ve aviones de última generación modernos, no se ven, ya no de última generación, vamos, MiG-29 y cosas así. No vi ninguno de los vídeos. Suele ser todo aviones que estaban prácticamente ya o sea, los había, si no me sé la palabra, canalizados, ¿no? Aviones viejos, incluso había algunas imágenes de aviones de hélice, etcétera. Supongo que, hombre, los pocos que le quedaran, pues se los destruirían. Es más, hablan de MiG-29, pero Siria, tú mirabas los vídeos de la guerra en estos últimos años y lo que más utilizaban eran todavía los MiG-21. Todavía eran los que utilizaba ataque al suelo, y después tenía aviones ligeros, no recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, es un avión de entrenamiento ligero que sirve también para utilizarlo de ataque al suelo, ¿no? Más que nada lo que quiere es asegurarse de que no pueden responderle y que mientras haya terroristas, pues lo que comenté antes, a Israel le interesa que haya esa incertidumbre. Por lo tanto, él tiene derecho a defenderse, como dice siempre es lo primero, es que él tiene derecho a defenderse, los demás que le asesina, pues no, parece que no tienen derecho a defenderse, pero ellos sí. Y el futuro que le queda a Siria, pues sigo pensando lo mismo. Israel va a querer que Siria no sea nunca un gobierno estable, porque si Siria coge un gobierno estable, vuelve a ser un gobierno que crece económicamente, vuelve a crear su ejército, pues va a resultar un tapón para ellos. Porque no nos olvidemos que lo que quieren los sionistas es crear el Gran Israel. Y Gran Israel es gran parte de Siria, por decir toda, ¿no? Pero gran parte de Siria, y extenderse hacia Jordania, extenderse hacia Arabia Saudí. Y en realidad Siria es el primer tapón que tiene Israel. Si consigue que Siria nunca sea un país estable, pues podrá operar como le da la gana sobre él, como lleva haciendo años, que lo bombardea cuando le da la gana, y no pasa nada, porque claro, Israel puede hacer cualquier cosa, puede atacar otro país y no pasa nada, nadie lo juzga, todo lo contrario, dicen que tiene derecho a defenderse, y si tú juzgas que está atacando a otro país, eres antisemita. La película ya la conocemos todos. Por lo tanto, Siria
va a seguir igual. Y si Siria pudiera en algún momento intentar reorganizarse, para eso está el servicio secreto israelí, para dinamitar cualquier intento de que Siria vuelva a ser una nación. Eso estoy completamente seguro. Siria no creo que vuelva, que sobreviva como nación. Y si sobrevive, va a estar en partes y siendo sumisa a algún poder, sea Estados Unidos, sea Israel o la parte norte a Turquía. Nada más. Adrián. Bueno, vamos a ver. No está claro si lo que ha sucedido tiene relación con la implicación, en concreto, bueno, hemos hablado de Turquía, ahora de Israel, pero hay una clave detrás de todo ello, que es cómo se ha implicado Estados Unidos, ¿no? Es decir, y si se ha implicado, ¿ha sido la administración actual? ¿Se ha atrevido la administración actual a poner en marcha esta dinámica, pues como ha puesto en marcha otras, también para dejarle una situación más difícil a Trump? ¿O al contrario, Trump ya tiene resortes suficientes como para empezar a poner en marcha esas dinámicas en las que está pensando para Oriente Medio, ¿no? Porque claro, la idea de Trump es llegar a un acuerdo en Ucrania, fundamentalmente llegar a un acuerdo con Rusia en Ucrania y luego apoyar, aparentemente, ¿no? Apoyar a Israel en Oriente Medio, ¿no? Pero claro, ¿qué es apoyar a Israel en Oriente Medio? Pues claro, cuando Israel tiene ya en marcha una estrategia de escalada continua, ¿no? Es apoyarle políticamente, es apoyarle en esa estrategia de escalada. Claro, esto puede ser una cuestión clave en este momento, ¿no? Pues claro, esa estrategia de escalada tiene sentido con respecto a Siria, pero al final Israel en lo que está pensando es en Irán, ¿no? Y en lo que parece que también están pensando los republicanos, ¿no? Yo creo que, bueno, eso también lo vamos a saber en los próximos meses, ¿no? Pero el posicionamiento de Israel en principio ha sido aprovechar la situación. No sabemos hasta qué medida él también estaba implicado en las negociaciones previas o se ha aprovechado de una situación sobrevenida con la que quizás no contaba del todo. Dentro de esa estrategia de expansión permanente, apuntando hacia el gran Israel, como ha dicho Santiago Martínez, curiosamente, ese movimiento de destrucción del equipamiento del ejército sirio, que bueno, me chocaban un poco esas declaraciones que hemos visto en el vídeo, porque decían, si no se portan correctamente, pues vamos a ir a por ellos. Sí, pero ya les estás destruyendo el ejército, ¿no? Y se porten o no se porten correctamente, ya empiezas destruyendo todo el ejército. Y bueno, hay un beneficiario indirecto de esto, ¿no? De esa estrategia, que es Rusia, ¿no? Porque de ese armamento había un peligro muy alto de que acabara en manos ucranianas. Se ha hablado mucho también de la implicación de Ucrania en todos estos movimientos, en el uso de drones en concreto, ¿no? Y se temía que el equipamiento del ejército sirio pues acabara en manos ucranianas. Ucrania ya ha estrujado a la mitad del mundo en sus arsenales, y que de pronto pues aparezca todo el arsenal de un ejército completo, aunque no sea de última generación, pues podría haber sido un reforzamiento muy interesante para Ucrania. Entonces, en este sentido, ese movimiento de Israel seguramente le ha venido muy bien a Rusia. Por eso, bueno, no sabemos también si ahí puede haber habido o no un elemento pactado, ¿no? Yo quería poner un inciso, y es que la actitud de Israel de atacar a un país que no lo atacó, porque Siria no ha atacado a Israel. O sea, es un causis belli total. O sea, si cualquier otro país del mundo atacara a otro país por si acaso, aparte de una manera tan bestia como está haciendo, porque antes dijiste 350 ataques, y la última vez, poco antes de entrar aquí en el chat, había oído 480 ataques en 2 o 3 días. Una bestialidad, ¿no? Si cualquier país hace eso, sería imperdonable. Yo no veo críticas a que Israel lo haga, todo lo contrario. Salió el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, lo que dice siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se le puede decir ahora a Rusia
que no puede atacar a Ucrania para defenderse del terrorismo nazi, que dicen los rusos, para ayudar a la población rusa que estaba siendo asesinada en el Donbass. ¿Cómo hacemos los dobles raseros? Eso es lo que quiero que me expliquen alguien Sí. en la ONU, en algún lado, ¿no? Sí, además en abierta violación, en flagrante violación de una resolución del Consejo de Seguridad, una resolución vinculante, ¿verdad? Con las Con que el lleva. establecimiento de un área neutral en la zona de los Altos de Golán, tras, si no recuerdo mal, eso, la guerra tomado en la guerra de Yom Kippur, si no recuerdo mal. Y desde entonces, en acuerdo con las partes, establecido eso y ahora violado abiertamente y la ONU brillando por su ausencia. Realmente el rol de las Naciones Unidas en toda la situación, sí, en la geopolítica de los últimos 4 años genera vergüenza ajena, más allá de todas las limitaciones conocidas de las Naciones Unidas, la ausencia de fuerzas militares al servicio de las Naciones Unidas, el hecho de que al secretario general lo determinan las potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Más allá de todo eso, aún así podría el secretario general Gutiérrez realizar al menos declaraciones, generar más de lo hecho hasta aquí, básicamente nada. ¿Qué tal si como último tema con relación a Siria establecemos el foco en Irán? ¿Sí? Quizás con las palabras de Ali Khamenei como disparador respecto a lo sucedido en Siria. Ocurrió en Siria fue producto de un plan conjunto de Estados Unidos y el régimen sionista. Un gobierno vecino de Siria tiene un papel claro en esto. Todos lo ven. Sin embargo, los principales organizadores, conspiradores y el puesto de mando están en Estados Unidos y en el régimen sionista. Bueno, Irán quizás uno de los principales perdedores en esta situación, o comete un error de interpretación. Santiago primero, Adrián después. Pues yo creo que no uno de los más perdedores, sino el gran perdedor es Irán. Bueno, por supuesto, el pueblo sirio, indudablemente, ¿no? Pero tras el pueblo sirio, el gran perdedor es Irán. Y con Irán, pues esas milicias como Hezbollah y las milicias chiíes, incluso las iraquíes, que también eran alimentadas por Irán, son los grandes perdedores. Ahora mismo Irán ha quedado aislado de sus socios, y, por supuesto, va a ser más fácil va a tener más cerca en su frontera, ¿no? Tanto a las tropas terroristas pagadas por Estados Unidos, vamos a decir, claro, a Occidente, en este caso Estados Unidos y los británicos, y los israelíes. Los va a tener más cerca de sus fronteras, es indudable. Va a ser el gran perdedor. Su estrategia, que consistía en tener a Israel ocupado y desgastado mediante los conflictos palestinos, en el Líbano y Siria, pues ahora ha perdido esa opción, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos está amenazando que si Rusia usa el Oresnik y tal, pues poner bombas nucleares en Polonia. Yo creo que, por ejemplo, eso puede ser un error bastante grave de Estados Unidos, si comete eso, porque no habría nada mejor para Irán y nada que le pudiera hacer más daño a Estados Unidos y a Israel que, por ejemplo, pues que aunque no se los diera Irán los misiles, pero que pusiera una unidad de misiles con capacidad nuclear, por ejemplo, en Irán. Tú las pones en Polonia, yo los pongo en Irán, por ejemplo, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque Rusia no está por la labor de meterse en unos berenjenales tan gordos, ¿no? Pero claro, la amenaza de tener bombas nucleares en su frontera no es una broma. Y dicen que ponen las bombas en respuesta a que van a poner los Oresnik en Bielorrusia, ¿no? Es un juego más de la geopolítica. A ver qué pasa ahí, ¿no? Pero Irán necesita una ayuda, indudablemente. Vemos que Khamenei habla con mucho positivismo, vamos a seguir consiguiéndolo. Sí, pero la verdad, Irán ha quedado aislado totalmente. No tiene cómo llegar
a sus socios. Y bueno, pues sí, puede atacar Israel con misiles, indudablemente, pero no hay ningún terreno entre ellos e Israel, ¿no? Se murió Siria, mal negocio. Adrián. Bueno, vamos a ver, yo creo que, bueno, en función de las informaciones que circulan, esto le ha pillado en un momento extraño a Irán, porque al parecer la nueva administración, no sabemos en qué medida consensuada con la presidencia o no, pues estaban haciendo una reflexión estratégica sobre lo que estaba sucediendo con el propio eje de la resistencia, ¿no? Porque se estaba planteando que, bueno, que es cierto, tenemos la razón, somos los que luchamos, tenemos estamos defendiendo la justicia, pero esto no está funcionando. Decía, ¿y por qué no está funcionando? Decían, pues porque estamos solos, porque el resto del mundo habla mucho de los derechos de los palestinos, habla mucho de la masacre de Gaza, pero no hace nada o apoya a Israel, ¿no? Y claro, esto es algo que vemos muy claramente pues, en el conjunto de Occidente, ¿no? Muy descarado, pues no sé, en los demócratas norteamericanos o en Europa Occidental, por ejemplo, ¿no? Todos son declaraciones a favor pues, de los palestinos, criticando los crímenes en Gaza y a la vez se les suministra armamento, se les financia, etc. Y bueno, ellos estaban valorando muy especialmente lo que está sucediendo con el mundo musulmán, ¿no? Porque ellos esperaban que a cuenta de estas masacres de Gaza, pues que de una forma u otra, poco a poco, esos países pues fueran moviéndose, ¿no? Y no está sucediendo, ¿no? Por muy terribles que sean los actos en Gaza, por muy terribles que sean las masacres, desde luego ni Jordania, que es quizás uno de los países más sumisos a los intereses occidentales, ni los países del Golfo, ni Egipto, ni nadie está haciendo nada, ha hecho nada fuera del eje de la resistencia. Entonces había una reflexión en el sentido de si no habría que hacer algo para poner en marcha una estrategia de carácter quizás más político, pero que de alguna forma obligase a moverse a otros países, ¿no? Porque estos otros países estaban de alguna forma protegidos también por su enemistad estructural, esa enemistad estructural entre chiitas y sunitas, y porque, bueno, pues Irán, el régimen, el eje de la resistencia en general, pues daba una imagen de radicalidad frente a la cual decían, bueno, nosotros estamos a favor de los palestinos, pero somos moderados, digamos. Y bueno, esta es una cuestión a la que de alguna forma estaban planteándose hacer frente, pero de pronto se encuentran con la llegada de un Donald Trump dispuesto al contrario, a radicalizar las posiciones de las estrategias de Israel, aparentemente, porque claro, repite una y otra vez que con él no va a haber guerras, pero por otro lado dice que quiere ayudar a un Israel que está en plena escalada bélica, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues no sabemos exactamente qué es lo que tiene en la cabeza el trumpismo, ¿no? Cómo apoyan la estrategia de Israel, pero a la vez hacer la paz en Oriente Medio, ¿no? Muy complicado, ¿no? Pero bueno, no hay que descartar que de alguna forma, pues Irán intente un cambio de estrategia hacia una estrategia más de tipo político y quizás consensuada con la nueva administración Trump. Bien, interesantísimo. Trump es muy Santiago. pro-sionista. Trump es muy pro-sionista. Ese es el problema. Una cosa es que no quisiera empantanarse en Siria y otra cosa es que no vaya a apoyar a Israel. Claro. Y ahora mismo, la verdad, está en un momento óptimo para que solo con... Es más, no tiene ni que apoyar a Israel. Lo único que tiene que hacer es no prohibirle y protegerlo en las Naciones Unidas, como lleva haciendo toda la vida. Hay más de 200 resoluciones contra Israel que Israel nunca ha cumplido. Le ha dado absolutamente igual. Y sigue teniendo un sitio allí en las Naciones Unidas, que, vamos, en cualquier club social, vamos a decir, en el que tú no aceptas ninguna de las resoluciones del club, te echan, ¿no? Y a Israel no lo echan, ¿no? Puede hacer lo que le dé la gana. Lo único que tiene que hacer Trump es seguir la política de seguidismo que hizo con Israel hasta ahora. Dejarlo hacer,
defender, que tiene derecho a defenderse, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, mientras haya unos buenos terroristas a los que combatir en los países limítrofes de Israel, se mantiene la tensión e Israel, poco a poco, es un plan a años, no va a conquistar ahora todo Siria y Medio Arabia, indudablemente, pero se irá posicionando y cogiendo poder. Solo tiene que dejarlo hacer, no más. Sí, bueno, dejarlo hacer, pero claro, la cuestión clave es la financiación y el armamento. Bueno, ¿Se la sigo suministrando o no se la sigo suministrando o le suministro más, ¿no? Bien, yo creo que desde el punto de vista que comentábamos ¿no?, de Irán o de ciertos círculos en distintos países musulmanes, se hacía una reflexión que está relacionada con lo que tú dices, ¿no? Claro, ¿en qué medida si con una estrategia como la del eje de la resistencia no conseguimos llegar a más, no conseguimos arrastrar, ni siquiera en estas circunstancias tan terribles como estas continuas masacres en Gaza, conseguimos arrastrar a más países, pues a lo mejor hay que pensar que efectivamente en esta situación este tipo de fuerzas de oposición armada, pues como Hamás, ¿no?, pues son un argumento para que Israel mantenga una posición agresiva. Y por otro lado, se dice, bueno, quizás teniendo en cuenta que los países musulmanes, los países árabes y Irán también, o Turquía, tenemos el número, somos con mucha diferencia los más grandes en una situación de estabilidad, pues iríamos poco a poco consolidándonos, poniendo en marcha y desarrollando gobiernos estables, que a través del desarrollo económico esto nos iría dando un peso político creciente, ¿no? Claro que si Israel se da cuenta de que puede haber una estrategia en ese sentido, pues intentará boicotearla necesariamente. Pero claro, esto está relacionado con lo que tú has comentado y que creo que yo he hecho mención antes, ¿no?, que ha habido desde hace décadas una estrategia desde Occidente y desde Israel de radicalizar los países musulmanes a través de movimientos que puedan ser presentados como un enemigo a batir desde las naciones civilizadas. Interesante las perspectivas. Para mí, en este momento comenzó un desarrollo tendiente hacia un direccionamiento de la política exterior estadounidense bajo el gobierno de Trump abiertamente contra Irán. Ese para mí el significado de lo sucedido en gran medida. Hasta hace poco aparecían dos certezas respecto a la futura política de Trump. Por un lado, el objetivo de desactivar Ucrania y por el otro, el objetivo de redireccionar hacia Medio Oriente y China. Para mí esto determina un cambio en esa dualidad entre Medio Oriente y China. Acá comienza una política de intervencionismo directo de Estados Unidos bajo Trump junto a Israel contra Irán. ¿Por qué mi evaluación? Porque de lo contrario, la participación de Estados Unidos en todo esto no generaría sentido como lo genera si establecemos a Irán como el objetivo final. Históricamente, la participación de Estados Unidos en Siria siempre había respondido al objetivo, en Siria y en Medio Oriente, había respondido al objetivo de desactivar el avance soviético, ¿sí? Bueno, hoy día alguien podría presentar como objetivo desactivar el avance ruso, pero participar en esto, capitanear una operación de este tipo con el solo objetivo de una derrota, entre comillas, de Rusia en Siria, sí, aun si Rusia no va a abandonar sus bases, aparecería un poco irrelevante. Para mí el objetivo lo establecieron en Irán definitivamente. En el caso de Israel sí genera sentido porque siempre quiso en su política en Siria y en Medio Oriente la caotización y los enfrentamientos internos tanto en Siria como en Líbano con el objetivo de no solamente de su seguridad sino también
de su expansión. Y en el caso de los turcos también genera sentido, pero contra los kurdos, ¿sí? Más allá de que después podemos deliberar sobre la justeza de una estrategia así, porque quizás los rebeldes apoyados por Turquía ahora, en algún momento, como tantas otras veces, realicen un giro de 180 grados y comiencen a generar caos incluso para Turquía. Redondeando este punto, de cara a esta posible, para mí, el inicio de esta avanzada estadounidense contra Irán junto a Israel, aparece la posibilidad de la respuesta iraní con una política de desarrollo de armas nucleares. Porque en una situación como la actual, sin al-Assad, por lo menos como puente territorial con Hezbollah y con Rusia retraída hacia Ucrania, aparece aislada Irán. ¿Y cuál? Bueno, sí, los misiles te ayudan, pero en términos de fuerzas terrestres no presenta las fuerzas de, por ejemplo, Turquía o de, bueno, mucho menos de Estados Unidos. Quizás esto determine finalmente la obtención de la bomba nuclear y ahí comienza un escenario todavía más complicado, ¿no? Santiago, querías un agregado. Bueno, solo hay que ver los posibles nombramientos del gobierno Trump en todos los departamentos y son todos gente anti-iraní, gente que incluso llegó a pedir atacar las centrales nucleares iraníes directamente, ¿no? Gente bien pagada por el AIPAC israelí, todos pertenecen a ese grupo, bueno, prácticamente todo el Congreso y todo el Senado, pero bueno, esos en concreto son muy, muy pro-judíos, muy pro-israelíes y son totalmente anti-musulmanes y anti-iraníes concretamente. El giro es obvio, ¿no? El único problema, a ver, vamos a ver, intentaron atacar a Rusia, deshacerse de Rusia, pero pincharon en hueso. Y tampoco son imbéciles. Y llegó un momento de que para derrotar a Rusia, o una de dos, o metes allí cientos de miles de soldados en tierra, o ¿qué vas a usar? ¿Armas nucleares? Rusia también las tiene. No se van a autodestruir, ¿no? Como pincharon en hueso ahí, pues hay que seguir avanzando hacia el proyecto. Hay que saber que Estados Unidos no es no quiere dominar el mundo porque un presidente en concreto diga, bueno, pues voy a dominar el mundo, voy a imponer el dólar. No, eso es un plan de décadas, desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando en realidad desde que tomaron Cuba y cayó el Imperio Español en el 98, fue cuando Estados Unidos se dio cuenta que podía ser una potencia global. Hasta ese momento estaba entretenido en crecer hacia el oeste y conquistar lo que es todo lo que es hoy Estados Unidos, toda la zona de California, Washington y tal, ¿no? Una vez que consiguió eso y consiguió derrotar a un imperio en decadencia como era el español y apoderarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, se dio cuenta de que podía ser una potencia global. A partir de ahí fue cuando empezó el programa para todo el resto del planeta, ¿no? Indudablemente. Y el plan, da igual quién gobierne, sea demócrata, sea republicano, el plan es ir avanzando hacia esa dominación. Que no puedo dominar porque no tengo capacidad humana, porque China solamente ya tiene 4 o 5 veces más población que Estados Unidos, o que no puedo yo solo económicamente, pues con todo el resto de los países del mundo, pues hay que crear caos. Y creamos caos en Oriente Medio, caos en Europa, caos en Asia con Taiwán, y en el caos es la única manera en que Estados Unidos puede seguir gobernando y dominando el mundo. Como vemos, Trump aparte llega amenazando económicamente a todos los países. Yo no sé si eso es un acierto de su parte, lo era. Yo creo que es contraproducente, porque si me estás diciendo que como deje de usar el dólar me fustigas o me atacas o me vas a estar sancionando continuamente, pues claro, pues al final los demás países van a buscar la manera de que no pueda sancionarlos. Pues te ignoramos, lo pasaremos mal al principio, pero como han demostrado Rusia, Irán y otros países, al final terminas desarrollándote. Con ayuda de otros países, ayudas desarrollándote. Y hay economías muy potentes como China, la India y tal, que están ahí detrás. Entonces, necesitan seguir en el caos. Y me parece, a mí me da la sensación de que Trump se va a enfocar en Oriente Medio.
Él fue el que llevó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Él está nombrando ahora todos los funcionarios de los ministerios de Exteriores, Defensa, tal, todos son anti-iraníes. Yo creo que el camino está marcado, no creo que haya falta marcar mucho más. Sí, curiosamente, el presidente iraní actual, Pezeshkian, de alguna manera presenta una línea moderada y realizó ofertas de cooperación abiertas, mucho más moderadas que la Guardia Islámica iraní e incluso que la Ayatollah, ¿no? Pero bueno, acá una lección, ¿no? La moderación y los intentos de acercamiento a Estados Unidos, por lo general, bueno, son respondidos con un escupitajo en el ojo. Solo como nota de color, de alguna manera, ¿recuerdan el famoso, ya célebre documento extendiendo a Rusia o sobreextendiendo a Rusia? Ese documento de la RAND Corporation del 2019 en el cual presentaban las estrategias de Estados Unidos a futuro contra Rusia. Bueno, aquí de su índice, sencillamente, las medidas geopolíticas sugeridas. Número 1, en aquel entonces, si no recuerdo mal, de 2019, este documento, proporcionar ayuda letal a Ucrania. Número 2, y todo un capítulo de página 96, esto todo un capítulo destinado a eso. Número 2, página 103, aumentar el apoyo a los rebeldes sirios. Número 3, promover el cambio de régimen en Bielorrusia. Esto todavía no pudieron, pero que lo quieren, ninguna duda. Número 4, página 115, explotar las tensiones en el Cáucaso Meridional, básicamente Georgia. Número 5, reducir la influencia rusa en Asia Central. Y número 6, desafiar la presencia rusa en Moldavia. Es un plan, vaticinaban el futuro estos muchachos, o efectivamente el Estado profundo determina la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Adrián, vos querías un comentario recién. Bueno, sobre Sí. este tema de Irán. Bueno, efectivamente, como habéis descrito, por un lado tenemos un gobierno aparentemente más moderado que estaban haciendo esta reflexión que yo he comentado antes, ¿no? Diciendo que esta estrategia digamos, militar del eje de la resistencia no está teniendo éxito, vamos a pensar en una posible estrategia más política que asegure el consenso de más países musulmanes. Y, por otro lado, nos encontramos con una estrategia de escalada por parte de Israel y un Donald Trump que viene dispuesto a apoyar a Israel, no sabemos hasta qué punto. Esta es un poco la cuestión clave, ¿no? No sabemos hasta qué punto. Pero claro, también dice una y otra vez que quiere ir contra China, pero todo el mundo está pensando en el ámbito comercial, ¿no? En el ámbito comercial, no en el ámbito militar en principio, ¿no? Pero, claro, esto quiere decir que Irán se va a ver, dice, bueno, la estrategia hasta ahora no está funcionando, pero en lugar de ir a una estrategia más moderada, nos van a obligar a una estrategia quizás más radical, como tú decías, Ezequiel, ¿no? De apostar por esa nuclearización a toda costa y lo más rápido posible. Bueno, aquí yo creo que el tiempo puede ser clave también, ¿no? Es decir, ¿cuándo poner en marcha esa estrategia? ¿Por qué? Porque también en qué medida Rusia esté todavía, vamos a decir, ocupada o atrapada por la guerra en Ucrania, pues puede ser definitivo para que suceda una cosa u otra, ¿no? Es decir, en principio, Rusia, no solo Rusia, Rusia y China, o los BRICS si se quiere, pero Rusia y China fundamentalmente, no pueden permitir que Irán caiga, que Irán quede sometida a Occidente. Porque claro, si Irán cae, ya sabéis que Irán es la última pieza dentro de las que había definido el proyecto del nuevo siglo americano, ¿no? Es decir, para asegurar que el mundo siga, en el nuevo siglo, siga siendo americano, pues tenemos que desarrollar una serie de estrategias en las cuales la desestabilización y destrucción de los países musulmanes independientes era una clave, y ahí se mencionaba Siria, se mencionaba Libia, se mencionaba Irak y se mencionaba Irán, ¿no? Y bueno, Irán sería la última pieza, ¿no? La última pieza pendiente de destruir. Pero claro, Irán no es una más. Si someten a Irán,
ya se hacen definitivamente con el control de Oriente Medio. Y Oriente Medio no es una región cualquiera, ¿no? Por sus recursos y por su posicionamiento geográfico, esto ya sería un golpe quizás definitivo para el proyecto de un mundo multipolar, de los países emergentes, de los BRICS, etc. Entonces, en principio, Rusia y China no van a permitir que esto suceda. Ahora, el tiempo puede ser clave en esas circunstancias, ¿no? Una cosa, claro, es que comparando con lo que sería el sometimiento de Irán, pues Siria es una pieza muy pequeña, ¿no? Es una pieza muy pequeña. Pero claro, Irán ya es otra cosa. Irán ya es perder Oriente Medio o no perderlo. Bien, vamos a redondear acá la charla, un verdadero lujo. Como siempre, el cierre en las manos de los invitados. Por cierto, recuerden que los domingos a las 23, Santiago Martínez presenta su programa en DMP Geopolítica. Acompáñenlo también a través de X o Twitter en Eureka News 10. Y Adrián Celaya presenta su programa los jueves a las 23 de Europa en DMP Geopolítica, y acompáñenlo también a través de todas las plataformas del ECAI Group. El cierre de los dos, unas palabras finales de Santiago y después de Adrián antes del final. Santiago. Bueno, con todo lo que dijimos, poco queda que decir, sinceramente. Tú hablas de la apuesta nuclear iraní. Yo creo que sí, indudablemente. Irán incluso lo tiene que ver ahora más cerca porque ha quedado, no solo porque tiene el apoyo, como sabemos, de Rusia, un apoyo bastante fuerte. El caso es que cuando hubo los ataques, que aún hay que recordar que Irán aún le debe uno a Israel en este juego de ping-pong que se tienen, ¿no? Rusia apoyó bastante a Irán, mandándole incluso sistemas de guerra electrónicos, sistemas de defensa aérea. Le está empezando a vender los nuevos aviones Sukhoi 35 de última generación. Y bueno, Irán ahora mismo depende bastante de Rusia en armas, no en armas normales, sino en esas últimas tecnologías. Irán le ha pedido a Rusia esos sistemas de guerra electrónica que se los dé y tal. ¿Qué pasa? Rusia tiene miedo porque los iraníes han demostrado de que son unos artistas haciendo ingeniería inversa, ¿no? Entonces tú le pones allí un Oresnik y cuando te das cuenta ya tiene, el Oresnik deja de ser algo ruso, lo terminan teniendo los iraníes, ¿no? Entonces, podrías decir que Rusia, pues el caso del Oresnik, para que no desarrolle armas nucleares Irán, para que no las necesite, te doy Oresnik, pero claro, no puede hacer eso Rusia, porque, a ver, amigos sí, pero es una tecnología que es lo último, lo más avanzado. No solo es cuestión ya de defensa nacional, es cuestión económica. Son armas que valen mucho dinero vender y si tú pierdes esa exclusiva de tenerlas porque otro país te las copia, pues pierdes poder, pierdes economía, no es fácil. Ayudar a Irán no va a ser nada fácil. Irán va a tener que hacer por sí mismo, ¿no? Aunque yo creo que la verdad está muy cerca, ¿eh? Yo creo que si no desarrolló todavía las bombas nucleares, poco le faltará. El caso es que, como decimos, como decía Adrián, si Estados Unidos lo apoya económicamente a Israel y le da rienda suelta, pues es muy fácil, es muy probable que verdaderamente intenten destruir la capacidad de generación de armas nucleares de Irán. Podría ser un detonante. Va ahí el atrevimiento que tengan. Yo, desde luego, no dudo de que Israel, si le dan cancha y le dicen que sí que puede hacerlo, atacará, indudablemente. Está en su ADN ser agresivo. Es agresivo desde que nació no desde que nació como país, sino mucho antes, ¿no? Hay que recordar que nació como grupos terroristas que iban tomando territorios que no les pertenecían, simplemente. Y desde ahí, desde que empezaron a desembarcar en los años 20 hasta hoy en día, ¿no? Irán está ahora en una situación bastante difícil. Va a tener que contar con ella misma y hay que pensar que también hay una cierta disidencia interna porque económicamente a Irán le está costando mucho. Ahora esta parte que se recupera, pero estuvo mucho tiempo bloqueada, sigue bloqueada, tiene que desarrollarse por sí mismo, pero claro, la economía no crece al mismo ritmo que le gustaría a sus ciudadanos y lo principal para tener al pueblo contento es que no pase necesidades, que tenga todos sus bienes cubiertos. Y bueno,
no es fácil, ¿no? No es fácil. La postura de Irán ahora mismo es dura y yo creo que es ahora mismo la diana que tiene Estados Unidos e Israel. Adrián. Bueno, yo siempre intento esa última reflexión cambiar de prisma de orientación y mirar hacia los ciudadanos, ¿no? Hacia los ciudadanos de nuestro entorno, ¿no? De Occidente, europeos, de Latinoamérica, pero claro, en este momento más fundamentalmente los europeos, que somos los que más directamente estamos amenazados por un posible estallido a corto plazo, ¿no? Pero bueno, alrededor de todo lo que está sucediendo, pues, hay algo evidente, es que para estas élites oligárquicas que controlan Occidente, la opinión pública sigue siendo muy importante, ¿no? Sigue siendo muy importante. Tienen mucho miedo, pero tienen miedo al empuje de los países emergentes, pero está claro que tienen mucho miedo a la opinión pública y sus formas de actuar están siempre orientadas a controlar la opinión pública y evitar que la opinión pública se les escape. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que movernos en la línea de movilizar la opinión pública y movilizar nuestra capacidad de organización. Y que cada uno de nosotros tiene que, sí, informarse en Internet, pero hay que salir de Internet. Y además de Internet hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que crear grupos de trabajo, asociaciones, movilizar las estructuras que ya existen. Pero, bueno, ya sé que es tarde, que tenemos ya aquí el riesgo de guerra, que deberíamos habernos movilizado mucho antes, pero bueno, siempre se suele decir que más vale tarde que nunca y nunca sabemos cuánto tiempo se van a prolongar los riesgos cara al futuro, ¿no? Realmente un lujo la conversación de hoy. Muchas gracias a todos. En 2 minutitos nada más en DMP Geopolítica comienza el programa de Eduardo J. Bior con este tema también en el foco. A partir de ahora Eduardo va a aparecer los miércoles a las 23 Europa, 19 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay del Cono Sur. Así que acompañen también a nuestro compañero Eduardo, súper interesantes sus análisis en 2 minutos más en DMP Geopolítica. Santiago y Adrián, mil gracias por habernos acompañado. A los demoledores y a las demoledoras, por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, con el like y hasta el día de mañana. Chao a todos. Hasta luego. Un saludo.